Empezamos este recorrido virtual por la planta de tratamiento de aguas residuales de Virtual Plan. Nos indica las instrucciones. Con la flecha hacia adelante o W vamos en dirección hacia adelante y con la flecha S o atrás caminamos hacia atrás. También podemos mantener la tecla Shift mayúscula para correr, aunque pues no es que se mueva muy rápido. Y las teclas A y D o flecha izquierda y derecha para girar el personaje. Para saltar oprimimos la barra espaciadora. Con la C podemos cambiar la cámara a primera persona y viceversa. Bueno, como su nombre lo indica, es recorrido. No vamos a poder operar. Es solamente para entender cuáles son las partes de una planta de tratamiento de aguas. Aquí escogemos el personaje, chico o la chica. El ingeniero dice, bueno, unas características, habilidades y debilidades. Bueno, como para entender el personaje. ¿Listo? Entonces se pone manos a la obra. Ya estamos en el comienzo de la planta. Aquí vamos a ver qué nos describe. Canal de rejillas. En esta etapa, que es de pretratamiento, se recibe los sólidos, bueno, el agua, y se retienen los sólidos gruesos y sedimentables. Consiste en un sistema de rejillas. También en algunos casos lo llaman como una criba, ¿sí? Es un cribado también. En este caso pues se retiran partículas grandes, por ejemplo restos de madera, plásticos, metales que vayan en el agua residual. Y pues metales pero de gran tamaño, no porque haya una atracción magnética ni nada por el estilo, solamente lo que no pase ese espacio que hay entre las rejillas. También en algunos autores, en algunas partes se menciona como predesbaste o desbaste del agua. Bueno, entonces seguimos. Lo que es retenido en esa criba, bueno, se recoge en este lado. Aquí es una especie de colector donde se van a recuperar esos materiales sólidos y que van a ser tratados después para reciclaje o incineración según sea el caso, dependiendo de la naturaleza de estos sólidos. Seguimos el movimiento aquí con el individuo. Obviamente necesita una generación eléctrica, planta para controlar todos los equipos. Por ejemplo, pues ahí el recolector. Obviamente tiene un sistema eléctrico, la rejilla. Vamos luego a ver qué pasa con eso, cómo funciona. ¿Qué vamos a ver aquí en esta etapa? Esta instrumentación es un tanque de ecualización o de homogenización del caudal de este equipo. Entonces se regula el caudal para mantener las condiciones de flujo adecuadas en la planta de tratamiento, ¿listo? Para ayudar a que no se den condiciones de saturación o inundación en épocas de invierno, para lo cual pues tendría un bypass cuando llegue un caudal demasiado alto y que esas corrientes en exceso se van a ir hacia los ríos. Generalmente pues eso ocurre en épocas de invierno. ¿Qué pasa aquí en esta otra etapa? Vamos a ver. Es un desarenado. Las partículas sedimentadas en cada uno de los desarenadores que vamos a ver a continuación se recogen mediante un dispositivo de agitación y aireación vigoroso y se dirigen a un equipo transportador de arena tipo tornillo. El equipo lleva las arenas hacia un contenedor de almacenamiento para luego disponerlas. Y el agua de lavado es descargada a la línea de desarenado. Estamos en la zona de desarenado. Vamos a subir y miramos cómo son los equipos. También, bueno, se puede hacer en el mismo equipo, pues por diferentes canales, un proceso para desengrasado, como un tanque de retención de grasas y aceites.
Se hace de manera continua y tiene un tiempo de duración de 3 y 4 horas, donde los óleos en suspensión superiores a 0,2 milímetros se van eliminando del agua. Para luego proteger los equipos como bombas y otros elementos en el resto del proceso. También, pues, como les decía, va a estar en el tanque de eliminación de grasas y aceites. En esta parte de desgrasado o desengrasado o remoción de grasas y desarenado, pues se puede hacer en una misma instalación, como lo vemos acá, donde el principio de operación es que, pues, gracias al aire que se hace insuflar por la parte inferior, tubería de inyección de aire, como lo vemos aquí, se van removiendo las grasas que flotan en las burbujas del aire y suben a la superficie. Pero también la arena, que es pesada, pues va a ser decantada y dirigida hacia el fondo, ¿sí? Y va a ser raspada y luego conducida a otro equipo que las retira, como lo vemos en esta parte. Es importante también que, pues, se tenga en cuenta que las dimensiones van a ser bastante grandes y el tiempo de retención hidráulico también bastante alto en estos equipos. Las dimensiones, pues, pueden estar determinadas por algunas relaciones ya empíricas y que son bastante conocidas, como lo vemos aquí. Listo, siguiendo con el recorrido, aquí nuestro ingeniero va a descender. Ahí estamos en la parte superior de desarenadores, desengrasantes, y bajamos. Y también aquí queda el tanque de homogenización y coagulación, donde se hace, bueno, primero la neutralización de pH y se van a unir únicamente por medio de fuerzas electrostáticas las partículas cargadas que vengan suspendidas o disueltas en el agua residual, para luego formar flux o aglomerados que van a precipitar por efecto de la gravedad. Dice que la coagulación se da mediante adición de agentes químicos o aplicación de corriente eléctrica, como una electrocoagulación, directamente en el medio acuoso. ¿Pero qué reactivos se requerirán? Eso vamos a verlo en este lado. Es el depósito de reactivos y las bombas que las dosifican, ¿no? Bombas dosificadoras que van directamente a esos tanques que estábamos viendo. Entonces, bueno, estos son los 3 tanques de almacenamiento que contendrán. En uno vamos a encontrar de izquierda a derecha hidróxido de sodio para regular el pH, neutralizar, ¿sí? Porque generalmente las aguas residuales vienen ácidas. Entonces se requiere un pH de 7. El segundo, el de la mitad, va a ser el del coagulante, una sal de hierro, cloruro férrico, que garantiza una formación de flux pesado. Y finalmente, el tanque de la derecha es el ayudante de coagulación, que puede ser poricloruro de aluminio, es el que más se usa. PAC, por su abreviatura en inglés. Listo, entonces vamos a seguir nuestras siguientes etapas. Haciendo un recuento, entonces tenemos la captación inicialmente, luego viene el cribado, homogenización, desarenado, desengrasado, coagulación. Este que está frente del ingeniero es el de floculación, el que está al extremo, como mirándolo diagonal, es el tanque de flotación. A la derecha encontramos un clarificador primario, como es esta etapa que miramos aquí, el decantador primario, y de ahí vamos a pasar a un tratamiento biológico. Pero del decantador primario no nos dice mucho. Del tratamiento biológico, sí, vamos a ver qué información nos da en esta planta de tratamiento para el tratamiento biológico. Dice que consta de un reactor anaerobio
en donde implica el uso de microorganismos encargados de descomponer la materia orgánica. Principalmente se utilizan bacterias que metabolizan esa materia orgánica y la usan como fuente de energía, ¿sí? Y de carbono para producir nueva biomasa. La biomasa se puede aplicar para obtener, por ejemplo, lodos que sean de compostaje o en algún caso algún producto valioso, dependiendo del tipo de microorganismo que se utilice. Reduce principalmente la DQO por medio de la degradación de la materia orgánica. Continuando, bueno, vamos a encontrar aquí otro tanque de reacción con microorganismos. En este caso, pues, después de que sale el producto del reactor primario, pasa a un sedimentador secundario, donde se van a retener los lodos por gravedad. Esos sólidos remanentes van a drenarse para ir a un tratamiento posterior. Vamos a ver cómo es. Acá estamos viendo desde la parte superior del sedimentador secundario para tener una idea de cómo es el proceso. Los lodos van cayendo al fondo y el agua clarificada sale por la pared lateral. Aquí podemos decir, listo, terminamos un tratamiento básico, es primario y secundario, pero podemos hacerle otro tratamiento que ya pues conduciría a unas mejores características del agua. Por ejemplo, en este caso vamos a ver una etapa de filtración con carbón activo, donde el agua se hace pasar a través de un lecho material granular, carbón activo, ¿sí?, en el cual se retienen contaminantes ya de menor tamaño. Por ejemplo, algunos sólidos disueltos, así como también podemos hablar de protozoos y algunas bacterias, pero no tanto virus ni tampoco todas las bacterias. Entonces pueden haber en serie 3 clases de filtros: tierras diatomáceas, más carbón activo, más otros sólidos granulares específicos, y pues a través de todos ellos hay una caída de presión que debe calcularse, y por eso hay un sistema de bombeo para luego enviar el agua a una etapa posterior, que ya sería la adición de cloro, si se quiere potabilizar, o un tratamiento mucho más avanzado como tratamiento terciario de oxidación avanzada podría ser. El resumen: bueno, las aguas residuales van al pretratamiento, que es el cribado, desengrasado, desarenado, neutralización. Ahí pues faltaría la homogenización del caudal. Luego pasa a un decantador primario, después a un tratamiento biológico. De ahí se recupera el agua que saldría lista para verter, o hacerle un tratamiento de filtración y ozonización o clorificación, y los lodos que se van recuperando en cada una de estas etapas: desengrasado, decantación y decantación primaria y secundaria, se van a un tratamiento de lodos. Esta etapa, cloración o desinfección, pues es destinada para obtener agua lista para consumo humano. Va a depender pues de acuerdo con las condiciones de regulación local qué porcentaje de cloro se debe agregar, o incluso en algunos casos se puede utilizar ácidos como cloro isocianúrico, aunque este pues tiene un efecto carcinogénico. Muy probablemente no se esté usando ya en la actualidad, pero antiguamente sí. Hipoclorito de sodio pues es el más tradicional. Aquí vemos cómo, saliendo del clarificador secundario, esa sería la etapa final, la desinfección. En ese momento estamos aquí, estamos en el punto marcado por este símbolo, posición actual. A la salida de estos reactores primario, biológico,
y el clarificador secundario. Aquí estaba la descarga, pasamos por aquí y en esta zona estamos junto a los espesadores de lodos que reciben los lodos de coagulación y sedimentación y realizan pues ese proceso de espesamiento donde se reduce el contenido de humedad y se va aumentando el contenido, porcentaje de sólidos, que también es algo similar a lo que se ve aquí. Los lodos que salen del clarificador primario son lodos primarios que se unen con los de remoción de nutrientes, son lodos secundarios y se van a espesar. Veámoslo. Entonces, aquí, estos son los tanques. Después de allí, ¿qué va a pasar? Esos lodos pueden pasar por un proceso de filtro prensa para aumentar su contenido en sólidos. Y se deben estabilizar y obtener un producto como, por ejemplo, carbono, materia orgánica para abono, biolodos, pero dependiendo de las características, que no vayan a contener metales. La digestión de los lodos es otra parte de esta línea de tratamiento de los lodos, donde se va a generar biogás y biofertilizante por medio de también bacterias o otro tipo de microorganismos. Principalmente pues se generan allí mismo esas bacterias acidogénicas y algunas otras acetogénicas en diferentes etapas de ese proceso de obtención de biolodos. Y al final las bacterias metanogénicas, que van a ser las encargadas de producir el biogás. Entonces va a quedar un producto semisólido, de todas maneras un alto contenido de humedad y un biogás que va a ser recuperado. Para no extendernos mucho, el biogás se va a recolectar en esta esfera y se va a utilizar para quemar una parte en exceso y otra parte para generación de energía que autoabastezca a la petar para el movimiento de las bombas y equipos rotativos en general para el transporte de los fluidos. Y en estas otras secciones, en las cuales pues solamente vamos a mirar así rápidamente, son bodegas de almacenamiento de los lodos, donde se van secando, ¿sí? En esta primera, y en la de atrás ya se va recolectando el material para distribuir como abono orgánico, ya después de que pasaron del espesador al digestor. Y ese sería todo el tratamiento de esta planta, que tiene pues todos los principios. Faltarían los procesos de oxidación avanzada o algunos otros procesos biológicos, pero están los más usados. Digamos que pues eso es fundamental. Los lodos sí requieren unas condiciones específicas que se deben mirar, que por ejemplo el contenido de humedad, de metales, cenizas, la relación carbono-nitrógeno, entre otros, para poder disponerlo para un uso u otro. Puede ser en un caso que no se puede utilizar como abono orgánico, pues tocará incinerarlo, a veces para rellenos de diferentes terrenos. Eso sería todo. Espero que haya sido de su agrado esta visita por una petar. Muchas gracias y espero sus comentarios.